Hoy día vamos a revisar un resumen, vamos a realizar una clase resumen para preparar la evaluación de la próxima semana. La evaluación de la próxima semana tiene que ver con fracciones. Lo primero que vamos a ver es qué tipo de fracciones y qué tipo de decimales existen. En este caso vamos a ver los decimales, ¿ya? Lo primero que vamos a ver, los números decimales pueden clasificarse en distintas formas. Lo primero son decimales finitos. Acá dice decimales finitos. Ya, los decimales finitos son aquellos que tienen fin, o sea, que no son infinitos. Es decir, no hay un número que se repita infinitas veces, sino que hay un cierto número de decimales. Por ejemplo, tenemos el primer número 4.56. ¿Por qué es finito? Porque no tiene más números hacia la derecha, solamente tiene dos decimales. Este que está acá es el 0.0003. Este tiene 1, 2, 3, 4 decimales. Este es el 2.9876. Este tiene 4 decimales. Este es el 0.1, tiene un decimal. 3.42 tiene 2 decimales. Cuando yo puedo contar la cantidad de decimales que tiene de cifras decimales que tiene un número, entonces yo puedo decir que el número es decimal finito, ¿ya? Dice, siempre que se divida el numerador por el denominador y la división termine y se obtenga resto cero, la división es exacta y su resultado será un decimal finito. Vamos a ver un ejemplo. A ver, por ejemplo, si yo hago una división del 2 dividido por 5, por ejemplo. Acuérdense cómo se hace la división manual 2 dividido por 5. Si yo digo, ¿el 5 cabe en el 2? No. Pongo un 0 acá, una coma y un 0 acá. Ahora, ¿el 5 cabe en el 20? Sí, 4 veces. 4 por 5, 20. Para llegar a 20, 0. Entonces, acá, ¿qué me dice? Siempre que se divida un numerador por el denominador, en este caso va a ser 2 dividido por 5, que es lo mismo que 2 partido por 5, y la división termina y se obtenga en resto 0, acá yo tengo resto 0, este es el resto. Entonces la división es exacta y su resultado será un decimal finito. Esto que está acá es un decimal finito. ¿Por qué? Porque tiene solo una cifra decimal. Entonces si yo puedo contar la cantidad de cifras que tiene, la cantidad de cifras decimales que tiene un número, entonces yo puedo decir que es un número decimal finito. Existen también los decimales infinitos. Dice que son aquellos números que no se acaban, es decir, hay uno o varios números que se repiten infinitamente o que el número es totalmente infinito. Siguen habiendo números hacia la derecha. Por ejemplo, el que sale ahí, 0.3333. Los tres puntitos del final, esto quiere decir que el 3 se repite infinitas veces. Quiere decir que este número es 0.333333 infinito. Este es un decimal infinito. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el pi. Pi es 3.1429, un montón de números. Infinitos números hacia la derecha. Esos tres puntitos quiere decir que hay infinitos números hacia la derecha. Entonces el pi o 3,14 y muchos numeritos hacia la derecha es un decimal infinito. Estos dos decimales son infinitos porque tienen infinitos números hacia la derecha en la parte decimal. Tiene infinitas cifras decimales. No se pueden contar las cifras decimales porque son infinitas, son muchísimas, no acaban. Acá abajo dice los decimales infinitos pueden ser agrupados en infinitos puros, infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. Dice que al conjunto de los números racionales solo pertenecen los números decimales infinitos periódicos, o sea, nosotros vamos a trabajar con estos y con estos. Esos son los que vamos a trabajar. Con los infinitos puros, estos que están acá, como por ejemplo el pi es un infinito puro, ese número lo vamos a ver después cuando tengamos que ver irracionales. Por ahora nos quedamos con los decimales infinitos. Ya dentro de los decimales infinitos tenemos varias posibilidades. Uno de ellos es decimales infinitos periódicos. Dice que son aquellos que tienen una o más cifras que se repiten sucesiva e infinitamente, formando el periodo. Se escribe en forma abreviada, coronando al periodo con un pequeño trazo, una rayita se le pone arriba. A ver, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el 0.77777
7, 7 y 3 puntitos. Acuérdense que esos 3 puntitos quiere decir que el 7 se repite infinitas veces hacia la derecha. Este número que está aquí yo lo puedo escribir en forma abreviada. Acá dice, se escribe en forma abreviada, coronando al periodo con un pequeño trazo. Entonces yo coloco primero la parte entera. Eso que está aquí, lo que está desde la coma hacia la izquierda, se llama parte entera. Lo que se repite hacia el lado derecho, ¿cierto? Esto que está acá va a repetirse, que es el 7. Si yo al 7 le pongo una rayita arriba, voy a borrar esto de aquí. Si al 7 le pongo una rayita arriba, así, entonces nosotros sabemos que el 7 se va a repetir infinitas veces hacia la derecha. Entonces el 0.7 con una rayita arriba es el 0.7777. Este es un decimal infinito periódico. A la parte que se repite, esta parte roja que está aquí, se le llama período. Período. Esta parte que está acá se le llama período. ¿Ya? Estos son los decimales infinitos periódicos. Por si acaso esta materia ustedes tienen que saberla, pero yo la estoy haciendo un repaso, una repetición de lo que para que puedan preparar su evaluación. Ya. Ahora tenemos otro tipo de decimales infinitos. Son los decimales infinitos semiperiódicos. ¿Cuáles son estos? Dice que en estos decimales aparecen una o más cifras antes del periodo. El número formado por dichas cifras se llama anteperiodo, que es el número que está entre la coma y la rayita que tiene arriba el periodo. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo el 0.2333333. Si yo escribo esto que está aquí en forma abreviada, tenemos la parte entera, que es el 0. Tenemos ese 2 que no se repite hacia la derecha. 2 lo pongo porque no se repite. Y lo que se repite es el 3. Entonces yo coloco el 3 y le coloco una rayita arriba. ¿Por qué? Porque es el número que se repite. Entonces, todo lo que esté hacia la izquierda de la coma es la parte entera. Y todo lo que está entre la coma y el periodo, acuérdense que el periodo es lo que tiene la rayita arriba, entonces esto que está acá acá lo voy a escribir, esto es el anteperiodo. Y lo que está a la derecha, que tiene rayita arriba, esto que está aquí, que tiene la rayita arriba, esto se llama periodo. Ya, hagamos otro ejemplo para ver otro decimal. Y decimal infinito periódico. A ver, por ejemplo, 12.32565656 y 3 puntitos. Ya. ¿Cómo anotamos este número en forma abreviada? Bueno, la parte entera primero. La parte entera es 12, que es el número que está antes de la coma. 12, el 32, que está aquí, no se repite hacia la derecha, entonces yo lo escribo 32. ¿Ok? Y lo que sí se repite es el 56. Si ustedes se dan cuenta, este 56 se repite una vez, otra vez, y acá dice que se repite infinitas veces hacia la derecha. Entonces, ¿qué tengo que poner acá yo? Voy a poner 56. ¿Qué tengo que hacerle al 56? Tengo que colocarle una rayita arriba para saber que eso es el periodo, que es el número que se repite una y otra vez. Entonces, ¿qué tenemos? Desde la coma hacia la izquierda tengo la parte entera. Entre la coma y donde empieza el periodo, esto que está aquí sería el 32. Esto es el anteperiodo. Anteperiodo. Y lo que está con la rayita arriba, que sería 56, este sería el periodo. Ya chicos, ahora hemos visto ya o recordado cuáles son los tipos de decimales que tenemos para trabajar. Ahora vamos a trabajar en la transformación. Primero vamos a trabajar en la transformación desde una fracción a decimal. ¿Cómo transformamos una fracción a decimal?
Bueno, para transformar una fracción a decimal es simple. Vamos a colocar acá un ejemplo. Voy a colocar el 5 partido por 2. Eso lo quiero transformar a decimal. ¿Cómo lo transformo en decimal? Simple. Yo voy a dividir el numerador, que es el 5, lo voy a dividir por el denominador, que en este caso es 2. Voy a hacer la división manual. Y ese resultado va a ser el decimal que necesito tener acá. Entonces, el 2 en el 5, ¿cuántas veces cabe? 2. 2 por 2, 4. Para llegar a 1, 5. Para llegar a 5, 1. 1. Bajo un 0 y coloco una coma. El 2 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 5. 5 por 2, 10. Para llegar a 10, 0. Se terminó la división porque hay resto 0. Entonces, este número que está aquí es el 5 medios. Entonces, puedo decir que el 5 partido por 2 es igual a 2,5. O sea, la manera de transformar una fracción a decimal es dividiendo el numerador por el denominador. Podemos hacer otro ejemplo, a ver. Ya, eso que está ahí. ¿Cómo transformamos eso que está ahí en decimal? Hay que dividir. Divido el 24 por 5. El 5 en el 24, ¿cuántas veces cabe? 4. 5 por 4, 20. Para llegar a 24, 4. Pongo un 0 y una coma. El 5 en el 40, 5 por 8. 5 por 8, 40. Para llegar a 40, 0. Entonces el decimal que nos da al dividir 24 por 5 nos da 4,8. Esa es la forma de transformar una fracción a número decimal. Así de simple. Ahora se pone un poco más complicado. Vamos a ver la transformación de un decimal finito a fracción. Dice que para transformar de decimal finito a fracción se convierte el número a una fracción decimal y, si es que se puede, se simplifica. Para transformar el número decimal a fracción decimal se utilizan potencias de 10, 10, 100, 1000, etc. Y se colocan tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Ya lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a hacer el ejemplo 1. Voy a hacer el 0.045. A ver. 0.045. Ya. Ese es un decimal finito. ¿Por qué? Porque yo cuento aquí que hay 3 cifras decimales. Tengo 3 cifras decimales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder transformar esta cosa que está acá en un decimal, de decimal a fracción? Bueno, lo primero que tengo que hacer es anotar el número tal cual como está aquí, pero sin coma y sin ceros hacia la izquierda. Entonces, en este caso me quedaría 45. Escribo tal cual el número que está ahí, sin coma. Me queda 45. Divido por un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número original. ¿Cuántas cifras decimales tiene el número original? 3. Entonces, ¿cuántos ceros le coloco acá yo? 3 ceros. 3. Ya. ¿Qué más puedo hacer? Tengo que ver si es posible simplificar. Aquí dice que se puede simplificar. Voy a simplificar. Voy a simplificar por 5. Dividir por 5 y dividir por 5. 45 dividido por 5 es 9. Y 1000 dividido por 5 son 200. Entonces, el 0,045 yo lo puedo escribir como fracción, como la fracción 9 partido por 200. Ya, vamos a hacer otro ejemplo. A ver. El ejemplo 2. Vamos a transformar el 1.2. ¿Cómo transformamos el 1.2? Primero, en el numerador colocamos el número sin coma. Entonces voy a colocar el número sin coma, que sería 12. Y en el denominador voy a colocar un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número original. ¿Cuántas cifras decimales tiene el número original? Una. Entonces, ¿cuántos ceros pongo acá? Un 0. Entonces, el 1,2 es lo mismo que 12 partido por 10. ¿Puedo simplificar?
Sí, voy a simplificar por 2. 12 dividido por 2, arriba me da 6. Y 10 dividido por 2, abajo me da 5. Entonces, el 1,2 es igual al 6 partido por 5. Esa es la manera de transformar una fracción, un decimal finito a una fracción. Ya, ahora vamos a transformar un decimal infinito periódico a fracción. Los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Dice, primero se anota el número, al igual que la vez anterior, se anota el número sin coma y sin nada. Después se le resta el o los números que están antes del periodo. Y después dice, se coloca como denominador un 9 por cada número que tenga el periodo. ¿Ya? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, vamos a ver el 2,666666. 2.66666. Punto. Ya, el 2.666 yo no lo voy a escribir así, entonces lo voy a escribir de forma abreviada. 2.6 rayita, ¿cierto? Entonces el 2.6 rayita es el que yo voy a transformar en fracción. ¿Cómo lo transformo en fracción? Primero, anoto el número tal cual, sin coma y sin la rayita arriba del periodo, sin eso y sin eso. Entonces voy a colocar el 26. A este número le voy a restar todos los números que están a la izquierda del periodo. Este es el periodo, ¿cierto? 6. ¿Qué números hay hacia la izquierda? Tengo el 2. Entonces acá voy a colocar un 2. Y voy a dividir por qué cosa. Voy a dividir por tantos 9 como cifras decimales tenga el número original. ¿Cuántas cifras decimales tiene el número original? Una. Entonces, ¿cuántos 9 voy a colocar acá abajo? Un 9. Ahora resto. 26 menos 2. Eso es 24. Y abajo me queda un 9. ¿Puedo hacer algo más? Sí, puedo simplificar. ¿Por cuánto voy a simplificar? Voy a simplificar por 3. Simplificar por 3. 24 dividido por 3, 8. Y 9 dividido por 3, 3. O sea que el 2.6 periódico es igual a 8 partido por 3. Esa es la forma de transformar un decimal periódico en fracción. Vamos a ver otro ejemplo, un poquito más extenso. Vamos a transformar el 57.18. Entonces lo queremos expresar como fracción. Lo primero que tengo que hacer es anotar este mismo número, pero en la forma reducida. 57, ¿cuál es el número que se repite hacia la derecha? El 18. Entonces el 18 es mi periodo. Entonces esto que está aquí yo lo voy a anotar como. Tengo que tener un numerador y un denominador. En el numerador voy a anotar el mismo número sin coma y sin la rayita arriba, o sea 57, 18. A ese número le voy a restar los números que hayan hacia la izquierda del periodo, en este caso hacia allá. ¿Qué número tengo? 57. Entonces le voy a restar 57. En el denominador voy a colocar tantos ceros como cifras decimales tenga el número original. ¿Cuántas cifras decimales tiene el original? El periodo 2. Entonces acá ¿cuántos 9 coloco? 2 9. 9, 9. Ahora, resto 5.718 menos 57. Eso es 5.661. Y abajo me queda 99. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede simplificar por 9. En este caso. 5.661 dividido por 9 es 629. Y 99 dividido por 9 es 11. Entonces quiere decir que el 57.18
18 periódico lo puedo escribir como una fracción de la forma 629 partido por 11. Esa es la manera que tenemos de transformar un decimal periódico en fracción. Lo último que vamos a ver es la transformación de decimal infinito semiperiódico a fracción. Al igual que en el caso anterior, el numerador de la fracción se obtiene al igual que en el caso anterior, dice acá, restando el número de la parte entera y el anteperíodo, o sea, lo que está antes de la rayita. El denominador de la fracción se obtiene colocando tantos 9 como cifras tenga el período y tantos ceros como tenga el anteperíodo. Como siempre, el resultado se expresa con una fracción irreductible, o sea que hay que buscar la simplificación. Ya vamos a hacer un ejemplo de estos. Vamos a colocar acá. Vamos a transformar el 2.466666. Punto, punto, punto. Y el 2.466666 se puede escribir de forma reducida como 2.4, porque 4 es el anteperíodo, y el 6 con una rayita arriba, ¿por qué? Porque es el período. Ya, ¿cómo transformo esto? Lo primero, tengo que hacer un numerador y un denominador. En el numerador voy a colocar el número sin coma y sin la rayita arriba. 246. A ese número le voy a restar ¿qué cosa? Lo que está al lado izquierdo del período, que en este caso sería 24. Y a esto vamos a dividirlo por ¿qué cosa? Dice que lo voy a dividir por tantos 9 como cifras tenga el período. ¿Cuántas cifras tiene el período? El período es 6. Entonces tiene una cifra. Entonces, ¿cuántos 9 pongo? Un 9. Ahora, tengo que ver las cifras de... Dice, tengo que ver las cifras del anteperíodo. Tengo que poner tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. ¿Cuál es el anteperíodo? El anteperíodo es el número o los números que están entre la coma y el período. En este caso hay una sola cifra. Entonces, ¿cuántos ceros pongo? Un cero. Ahora, al 246 le restamos 24. En este caso nos da 222 partido por 90. Esto lo podemos simplificar por 15 por 6. Entonces tengo 222 dividido por 6. Vamos a simplificar por 6. La parte de arriba me dio 37 y la parte de abajo me dio 15. Entonces podemos decir que el 2.46 con el periodo en el 6 lo podemos expresar como fracción de la forma 37 partido por 15. Ya. Entonces, ¿cuándo nos sirve, para qué nos sirve esto que estamos haciendo ahora? Por ejemplo, cuando yo tengo que hacer suma, resta, multiplicación o división de números que están todos mezclados entre decimales y fracciones, yo puedo trabajar con ellos transformando a fracción o a decimal. Vamos a hacer un ejemplo acá, un solo ejemplito. Vamos a colocar 7 partido por 10 más 2.5. Vamos a colocarla dos veces. 7 partido por 10 más 2 quintos. Entonces yo tengo acá una suma de una fracción y un número decimal finito. Puedo hacer dos cosas. Primero, vamos a hacer la primera parte. Podemos transformar todo a fracción o todo a decimal. Vamos a transformar el 2,5 a fracción en el primer caso. Entonces el 2,5. ¿Cómo lo transformo a fracción? Coloco en este caso el número sin coma, sin nada, 25. Y este, como es un decimal finito, yo lo divido por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga el número original. ¿Cuántos decimales tiene el original? ¿Cuántas cifras decimales? Una. Entonces yo pongo un 0. Entonces el 2,5 yo lo puedo escribir como 25 partido por 10. Entonces 7 partido por 10
Más, en vez de 2,5, ahora voy a colocar 25 partido por 10. 25 partido por 10. Ya, ahora sumo, tengo que sumar fracciones, pero estas fracciones son de igual denominador. Conservo el denominador, 10, y sumo los numeradores. 7 más 25, esto es 32. Y 32 partido por 10 se puede simplificar. Simplifiquemos por 2. 32 dividido por 2 es 16. Y 10 dividido por 2 es 5. Entonces, este puede ser el resultado de esta suma. Este es el resultado como una fracción. Pero podemos hacer otra cosa. Ahora vamos a hacer el caso 2. Podemos transformar, por ejemplo, el 7 partido por 10, yo lo puedo transformar en decimal y sumar en decimales. ¿Cómo transformo el 7 partido por 10? 7 partido por 10. ¿Cómo transformo eso? Se divide, ¿cierto? 7 dividido por 10. El 10 en el 7, ¿cuántas veces cabe? 0. ¿Cierto? Ahora, el 10 en el 7, ¿cuántas veces cabe? En el 70, 7. 7 por 10, 70, para llegar a 70, 0. Entonces, el 70 partido por 10 lo puedo escribir como 0.7. Entonces acá voy a colocar 0.7 más 2.5. Y 0.7 más 2.5 es 3.2. Entonces, si yo quiero encontrar el resultado de forma decimal, transformo la fracción a decimal y después sumo. En el caso 1, si es que yo quiero encontrar el resultado de la forma de fracción, transformo toda fracción y sumo. Ya chicos, eso es por hoy día. Que estén bien, preparen su evaluación para la próxima semana y nos vemos.